Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. En el vídeo anterior estuvimos viendo la polaridad de los enlaces covalentes. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo interactúan las moléculas covalentes dependiendo de la polaridad que tengan esas moléculas. Estas fuerzas intermoleculares, la manera en que van a interactuar estas moléculas van a ser de dos maneras, o por Van der Waals o por enlace hidrógeno, que es lo que vamos a ver a continuación. Y dentro de Van der Waals podemos ver dos cosas. Depende si tenemos un dipolo permanente, esto será cuando estemos interactuando entre moléculas polares, y dipolo instantáneo y dipolo inducido cuando tengamos moléculas apolares. El primer caso va a ser el más sencillo, en el que estamos hablando de dipolo-dipolo. Cuando tengamos varias moléculas polares, es decir, que tengamos un centro de carga positiva y un centro de carga negativa, que recuerdo que esto ocurre cuando las moléculas tienen enlaces polares y además la molécula es asimétrica, es decir, que todos sus enlaces son, o que tiene enlaces diferentes, que el átomo central no tiene todos sus enlaces iguales o todos sus pares de electrones que lo rodean sean iguales. En ese caso lo que tenemos es una molécula polar, que tendrá su parte positiva y su parte negativa. Pues cuando tengamos varias moléculas polares juntas, vamos a ver que se van a ordenar de tal manera que las partes negativas de unas moléculas estén cerca de las partes positivas de otras moléculas, y eso provoque una interacción electrostática entre dichas moléculas. De esta manera estas moléculas van a estar relativamente unidas entre sí mediante estos enlaces intermoleculares. Podemos ver que y creo que puede parecer de manera obvia, que estos enlaces intermoleculares son más débiles que los enlaces que estén dentro de propia molécula. Todo lo que esté dentro de la propia molécula no se va a mover, cada átomo va a estar en su sitio, pero estas moléculas se pueden ir desplazando de un lugar a otro, pero simplemente están interaccionando unas moléculas con otras. Podemos pensar que de qué depende que esta fuerza de Van der Waals dipolo-dipolo sea mayor o menor. Bueno, pues va a depender principalmente de lo polar que sea la molécula. Cuanto más polar sea la molécula, mayor interacción van a tener, mayor interacción de Van der Waals va a tener la parte positiva de una molécula con la parte negativa de otra molécula. Cuando las fuerzas intermoleculares, cuando las moléculas no son polares, se genera un efecto que se llama dipolo instantáneo y dipolo inducido. Esto es que la molécula es apolar, pero sus electrones están en sus orbitales, se están moviendo. Realmente el principio de incertidumbre nos dice que no sabemos realmente dónde se encuentra cada uno de esos electrones. Esos electrones se están moviendo por el orbital. Por fruto del azar, en un momento dado, existe la posibilidad de que los electrones se hayan quedado en un momento dado en una parte de la molécula, de tal manera que si estos electrones que están orbitando por toda la molécula en algún momento dado se quedan cerca de esta parte de la molécula, aquí se esté generando una densidad de carga negativa, dejando en el otro lado una densidad de carga positiva. Esta polaridad instantánea que se está generando sería durante un tiempo muy corto. Enseguida esos electrones se van moviendo, eliminando esa polaridad de la molécula. Pero ha sido lo suficientemente largo el tiempo como para que esta polaridad haya generado en una molécula próxima que se distribuyan sus electrones de tal manera que generen una carga negativa cerca de la carga positiva del primer dipolo instantáneo. De tal manera que si en esta molécula instantáneamente, fruto del azar, se ha generado aquí una carga negativa y por lo tanto aquí una carga positiva, esta carga positiva va a atraer a los electrones de una molécula cercana, produciendo aquí una carga negativa y aquí una positiva, es decir, generando un dipolo. Aquí es el dipolo instantáneo fruto del azar y aquí es el dipolo inducido fruto de que aquí teníamos una carga positiva. Esta fuerza que se va a generar entre esta molécula y esta se llama una fuerza de Van der Waals, que se llama de dipolo instantáneo y dipolo inducido. Va a ser una fuerza que generalmente va a ser mucho menor que la fuerza que hemos visto antes, de dipolo-dipolo. Pero ¿de qué va a depender que esta fuerza de dipolo instantáneo y dipolo inducido sea mayor o menor? Bueno, va a aumentar esta fuerza de Van der Waals cuando aumente la polarizabilidad de la molécula.
¿Qué significa polarizabilidad de la molécula? Pues una molécula será polarizable cuando sea fácil que ocurra esto, cuando sea fácil que en un momento dado sus electrones se queden en un lado de la molécula. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Pues cuando la molécula sea de gran tamaño. Si la molécula es de gran tamaño, los electrones se van a poder mover por mucha parte de esa molécula, pudiendo producir un dipolo instantáneo en algún lugar de la misma. Por lo tanto, la fuerza de dispersión, la fuerza de Van der Waals, que a veces se llama fuerza de dispersión de London, esta fuerza de Van der Waals, dipolo instantáneo, dipolo inducido, va a ser mayor cuanto más grande sea la molécula. Por último, vamos a ver las fuerzas intermoleculares las últimas fuerzas intermoleculares, que son el enlace de hidrógeno. Estas fuerzas se dan en moléculas en las que tengamos hidrógeno y un elemento muy electronegativo. Realmente se parecería bastante a la fuerza de Van der Waals dipolo-dipolo, pero hay dos características que los diferencian. La primera, que es un enlace más corto, están más cerca los dipolos. Y por otro, que es un enlace más intenso. Un enlace de hidrógeno es más fuerte que una fuerza de Van der Waals. A partir de estas fuerzas intermoleculares podemos predecir cuáles son las propiedades de las sustancias covalentes. Podemos ver que su temperatura de fusión y de ebullición son bajos. ¿Por qué? Porque para fundir o para llevar a ebullición una sustancia covalente molecular, lo que tenemos que hacer es no romper los enlaces moleculares, no romper los enlaces covalentes. No tendríamos que romper el enlace covalente que habría, por ejemplo, entre este oxígeno y este hidrógeno, sino que tendremos que romper la fuerza intermolecular que hay entre las moléculas. Eso, como las fuerzas intermoleculares son bastante más débiles que una fuerza molecular, que un enlace covalente o con un enlace iónico, eso hace que los puntos de fusión y ebullición sean bajos. Ahora bien, ¿cuándo será más alto o más bajo esta temperatura de fusión y ebullición? Pues será más alta cuanto mayor sea la fuerza intermolecular. Es decir, en un enlace de hidrógeno, el punto de fusión y ebullición será más alto que en un enlace de Van der Waals. En los enlaces Van der Waals dipolo-dipolo será el punto de fusión más alto que en un enlace de Van der Waals dipolo instantáneo y dipolo inducido. Y dentro de cada uno de ellos, en un dipolo instantáneo y dipolo inducido será más alto cuanto más grande sea la molécula. Y en un dipolo-dipolo será más alto cuanto más polar sea la molécula. Se puede dar, por ejemplo, que los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, que todos son dipolo instantáneo y dipolo inducido, a temperatura ambiente el flúor y el cloro son gaseosos, ya que son moléculas poco polarizables y por lo tanto su temperatura de fusión y ebullición es muy baja. A temperatura ambiente ya es gas. El bromo es líquido, ya que es más polarizable, y el yodo es sólido. Cuando son sólidos son blandos, pues debido a lo mismo que antes, ser duro implica dificultad a ser rayado. Para rayar lo que tenemos que hacer es romper las fuerzas intermoleculares, como son más débiles que un enlace covalente o un enlace iónico, pues son más blandos, son más fáciles de rayar. Lo mismo que antes, será más duro cuanto mayor sea la fuerza intermolecular. No son conductores, no conducen electricidad. ¿Por qué? Porque conducir electricidad implica tener cargas que se puedan mover. Las moléculas covalentes, aunque sean polares, algunas de ellas, aunque sean polares, son neutras, tienen la misma carga positiva que negativa, son neutras, por lo tanto no hay cargas eléctricas que se puedan mover, por lo tanto no conduce electricidad. Y la solubilidad, cuando hablemos de la solubilidad de compuestos covalentes, tenemos que decir que iguales disuelven a iguales, es decir, que sustancias polares disuelven a sustancias polares y las sustancias apolares disuelven a las sustancias apolares. Por ejemplo, el agua es polar y como es polar podrá ser capaz de disolver a todas las sustancias covalentes que sean polares. Por ejemplo, el alcohol es una sustancia polar, por lo tanto la disuelve. Pero no sería capaz de disolver a las sustancias apolares. En cambio, las disolventes no polares, por ejemplo el benceno es un disolvente no polar,
pues eso es capaz de disolver a sustancias no polares. Iguales disuelven a iguales. Y por último vamos a ver las propiedades de los cristales covalentes, porque hemos visto que en algunos casos podemos tener, las sustancias covalentes podrían formar cristales. Aquí por ejemplo tenemos el diamante ya puesto de una manera tetraédrica de manera en 3 dimensiones. Podemos decir que son muy duros, con altas temperaturas de fusión. ¿Por qué? Porque ahora para separar estos átomos, para fundirlo o para rayarlo, no tenemos que romper fuerzas intermoleculares de Van der Waals, sino que tendríamos que romper enlaces covalentes. Como el enlace covalente es un enlace muy fuerte, implica que sea muy difícil separar estos átomos de carbono, lo que le genera una gran dureza y una gran temperatura de fusión. No van a ser conductores por la misma razón que las moléculas covalentes, y estos van a ser totalmente insolubles, tanto en disolventes polares como en apolares. ¿Por qué? Pues porque para disolverlo tendríamos que romper este enlace covalente, que es muy fuerte. Hay una excepción, que es el grafito. Aquí tenemos el grafito lo que está generando son láminas de carbonos, que cada carbono está formando 3 enlaces con carbonos contiguos, y el enlace que le falta lo estaría realizando con un carbono de una lámina superior o inferior. Eso es lo que está generando que cada lámina por sí sola es bastante dura, pero entre las láminas la fuerza del enlace covalente es más débil, de tal manera que podemos separar las láminas con mayor facilidad. Y lo que estamos haciendo cuando pintamos con un lápiz, lo que estamos haciendo es separar láminas. El hecho de que cuando tenemos una línea de grafito nos quede un enlace covalente, un enlace del carbono por arriba que no se esté complementando, eso es lo que genera que tengamos ahí un electrón que tenga la capacidad de moverse por el grafito, dándole conductividad eléctrica. Por eso el grafito sí es conductor de electricidad y no es un enlace covalente, no es una sustancia dura. Sería la excepción dentro de las sustancias covalentes cristalinas. Con esto acabamos las propiedades de los enlaces covalentes y acabamos por tanto el apartado del enlace covalente. En la siguiente tarea, que ya será la última, lo que vamos a ver es cómo es el enlace metálico. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y que pases buena tarde. Adiós.